Vamos, mis queridos hermanos, pues primeramente buenas noches, qué gusto verles, y vamos a ir al Salmo 87, es el salmo que nos toca estudiar en esta noche. Cuando lo tengan, por favor, en reverencia a la palabra, pueden ponerse de pie, por favor, para que lo leamos. Salmo 87. Es un salmo corto, solo son 7 versículos. Ustedes me siguen con la vista, yo le voy a dar lectura. Salmo 87 dice de esta manera: Su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. El versículo 4 dice: Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació ahí. Y el versículo 7 dice: y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de estar reunidos en este día. Señor, gracias te doy, Padre, porque para mí también es un privilegio estar aquí, Señor, al frente de mis hermanos, con el propósito, Señor, de traer tu palabra. Padre, bendice a todos mis hermanos. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender lo que tú quieres decirnos en esta noche. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este salmo, hermanos, se describe la ciudad de Dios, la ciudad de Sión, ¿verdad? Dice la Biblia de que Sión es un monte en Jerusalén. Entonces dice, en este salmo se describe la ciudad de Dios fundada en el monte santo, el monte de Sión. La palabra Sión, hermanos, se encuentra en la Biblia 150 veces y su significado es fortaleza. En la Biblia Sión está la ciudad. En la Biblia Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. La primera mención de la palabra Sión en la Biblia se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 5, versículo 7. Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Después que David capturó la fortaleza de Sión, Sión fue llamada la ciudad de David. Y la palabra Sión es usada figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. El significado espiritual de Sión es continuado en el Nuevo Testamento y se le da el nombre cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La pregunta es: ¿qué hay que hacer para que estemos ahí? Porque dice en el libro de Apocalipsis que la nueva Jerusalén algún día va a bajar del cielo y va a estar asentada en el monte de Sión, en el monte santo en Jerusalén. Hermanos, he dividido este capítulo en 3 partes. Vamos a verlos en el versículo del 1 al 3, los fundamentos. Los fundamentos en los versículos del 3 al 6, vamos a ver porque habla acerca de la ciudadanía. Y pues el versículo 7 es el gozo que van a tener todos, o vamos a tener todos, cuando estemos ahí, ¿verdad? Porque yo voy a estar ahí también, yo voy a ser el primero que voy a estar ahí.
Entonces, el fundamento, si me acompañan al versículo 1, hermanos, dice, su cimiento está en el monte santo. Su cimiento, ven lo que dice el cimiento. Comparando esto en nuestros contextos, hermanos, la palabra cimiento se refiere a construir, a las bases, a la fundación que se hace en una construcción, ¿verdad? Cuando una persona va a edificar una casa, lo primero que hace es encontrar un lugar, ¿verdad? Y aquí en el mismo versículo nos dice, en el monte santo. Entonces, primero un arquitecto encuentra un lugar. Lógicamente tiene que ser un lugar alto. Y si no está alto, ustedes han visto las maquinarias que meten para levantar la tierra, para que la construcción que van a hacer esté en un lugar alto. Simple y sencillamente, por lógica, si está en un lugar bajo, cuando llueve, el agua va a hacer muchos daños a la construcción. La segunda cosa que hace el constructor es el cimiento. Esa es la base de todo. Porque una construcción, un edificio mal construido, una casa mal construida, cuando la base no está bien, esa casa se va a caer. Esa casa va a caerse rápidamente, se va a destruir. Hermanos, y si nosotros pensamos como cristianos en el fundamento que nosotros tenemos, ¿qué sucede? Hemos visto, ¿verdad? En muchas personas, cuando el cimiento que tienen de la palabra de Dios en sus corazones no es suficiente, ¿qué sucede? Cuando viene un poquitito problema, cualquier mal hablada, un malentendido entre los hermanos, si su cimiento no es Cristo Jesús en su corazón, esa persona se va a ir. Esa persona, como la construcción mal hecha, se va a caer. Entonces, hermanos, cuando un constructor lo primero que hace es eso, hacer planito, compactar todo y hacer una buena fundación. Nosotros, eso es lo que tenemos que hacer también. Y es bien sencillo, el lugar lo tenemos. Dice allí el versículo 1, su cimiento está en el monte santo. Nosotros tenemos el lugar aquí. Nosotros tenemos pastor, tenemos maestros para que nos enseñen la palabra, para que el cimiento nuestro sea fuerte. Depende de nosotros si queremos aprender. En el versículo 2 dice, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Hermanos, Sión, primeramente dice el contexto histórico que es una ciudad, era una fortaleza de los jebuseos. Y el pueblo de Israel había querido conquistarlo en muchas ocasiones, pero no habían podido, porque como estaba en un monte alto, ustedes saben, las fortalezas se construyen en un lugar alto para que nadie tenga acceso y las personas que están adentro puedan atacar y defenderse de los que los atacan. Entonces, ese monte no había podido ser conquistado. Pero ustedes saben, cuando el Todopoderoso mete su mano y usted y yo se lo permitimos, grandes cosas Él puede hacer a través de nosotros. Entonces, David hizo grandes cosas, o Dios hizo grandes cosas a través de David. Y Dios le permitió a David que él conquistara esa ciudad. Y de ahí empezó y se llamó la ciudad de David. Luego la ciudad de Dios, porque ese era el propósito. Y ahí va a bajar del cielo la nueva Jerusalén. Entonces, dice, ama a Jehová
las puertas de Sión. Hermanos, las puertas de Sión aquí se representan nuestra iglesia o la iglesia. Dice, más que las moradas de Jacob. Se recuerdan en el Éxodo cuando andaban ellos, no en el Antiguo Testamento, cuando andaban ellos que moraban en tiendas y andaban de lugar en lugar. A las moradas de Jacob la Biblia las compara como nosotros en nuestras casas. Dios está feliz y contento cuando estamos todos como estamos ahorita reunidos, adorándole. A Él le encanta más así que su iglesia se reúna para adorarle. También se goza cuando le adoramos en nuestras casas. Con la única diferencia es que en nuestras casas no tenemos responsabilidad, digo, de pagar biles, de ofrendar y diezmar, porque a Dios le agrada cuando sus hijos le obedecen en todo. Déjenme les cuento algo. Yo tengo mi familia, mi esposa y mi familia y yo tenemos unos amigos, es una familia también. Ellos iban a una iglesia hace un tiempo, muchos años atrás. Por circunstancias, nunca supe yo qué pasó, pero ellos abandonaron la iglesia. A mí me consta de que ellos escuchan predicaciones, ellos leen la Biblia, ellos tienen comunión entre ellos en sus casas, pero también se divierten. Ellos siempre han acostumbrado, de que los conocemos, ellos mencionan el viernes social. Usted y yo podemos tener la Biblia en la casa, podemos andar la Biblia en el tablero del carro, lo podemos tener como un amuleto de la buena suerte, tal vez. Entonces, en varias ocasiones, cuando nosotros los visitamos, porque siempre los visitamos, y yo les digo, hey, vamos a la iglesia. Dicen, no, ya no vamos a ir nosotros a la iglesia. Aquí leemos la Biblia, aquí oramos, aquí tenemos comunión con Dios. Porque si usted sabe, me dicen, de que dice la Biblia, cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Ese versículo me mencionó en una ocasión él. Entonces, pero cuando leemos aquí que dice que ama más Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, se refiere a eso, como la familia esta. A mí se me vino a la mente esta, porque ellos no tienen responsabilidad de nada. Ellos siguen teniendo su viernes social. En cambio, cuando nos reunimos en la iglesia, tenemos la responsabilidad que hay que pagar biles, que hay que pagar esto, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. Entonces, y a Dios le agrada que nos reunamos, que tengamos comunión entre hermanos. Y dice el versículo 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que se diga algo bonito de nuestra iglesia? Yo en muchas ocasiones he escuchado que personas dicen cosas bonitas de esta iglesia. También he escuchado a personas que dicen cosas malas. No sé si ustedes se recuerdan hace algunos, para el festival, la familia que el hermano Polanco está discipulando en DeSoto County. El Señor dijo bien contento de que él había estado 5 años en una iglesia y jamás había aprendido nada. Y la 1 o 2 veces que había venido a esta iglesia, a él le había encantado, se había fijado en la comunión de las personas, el amor que se siente entre hermanos. Y Polanco decía, hermanos, ese hermano anda bien contento con nosotros. Entonces, cuando dice esta palabra, cosas gloriosas se han dicho de ti. Qué bonito, ¿verdad? La segunda cosa que vamos a ver, hermanos, en el versículo 4, habla acerca de la ciudadanía. Y si notamos ahí, es Dios hablando. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Aquí, hermanos,
la palabra Rahab no se refiere a la ramera a la mujer ramera que hospedó a los espías. Aquí se le da a la ciudad de Egipto. Ese nombre se le da porque en la Biblia, no sé si ustedes han visto o lo han leído alguna vez, en muchas ocasiones cuando se habla de Egipto se refiere de diferentes formas. Entonces habla de Egipto. Estaba también viendo en un mapa, menciona 5 ciudades aquí. Si ustedes ven en el mapa de Israel, las 5 ciudades están ubicadas en los 4 puntos cardinales alrededor de Israel. Dice Egipto, déjenme ubicarme. La primera que menciona es Egipto, así es. Egipto está al sur de Israel, Babilonia está al este, Filistea está al oeste, Tiro está al norte y Etiopía está muy abajo al sur de Israel. La Biblia menciona que todas esas ciudades fueron enemigos de Dios en el pasado. Ellos se hicieron tremendas cosas al pueblo de Israel. Todos sabemos, ¿verdad?, los años que estuvieron cautivos en Egipto, todos el pueblo de Israel. Pero Dios, en su maravillosa y bendita forma, Él quiere que todos nos arrepintamos y que vengamos a sus pies. Dice en el versículo: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Dice, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Pensaba yo cuando estaba leyendo estos versículos, qué tan ansiado es para nosotros la ciudadanía, ¿verdad? Le comentaba yo a mi esposa, si tuviera una persona la oportunidad de pararse enfrente del presidente Donald Trump y le dijera, ¿qué puedo hacer para ser ciudadano? ¿O qué puedo hacer por lo menos para aplicar para un permiso de trabajo o para una residencia? Le decía yo a mi esposa, lo que este señor va a hacer es decirle, busca un lugar. Porque eso es lo que le dicen a uno cuando uno aplica. Busca una oficina de inmigración o un abogado que te ayude. Busca un lugar. Y cuando hablábamos del fundamento, si usted y yo no tenemos papeles y buscamos un mal abogado, ¿qué sucede? Se roban el dinero, ¿verdad? Entonces primeramente necesitamos buscar un buen abogado para que este abogado lleve la aplicación correctamente y la someta a inmigración. Cuando un constructor empieza una construcción, si el cimiento es malo, la construcción se va a caer. Si un cristiano no es discipulado adecuadamente o no se esmera por aprender de la Biblia adecuadamente, en el primer problema que tenga, se va a ir de la iglesia. Porque en muchas ocasiones, cuando no somos instruidos adecuadamente, ponemos la mirada en el hombre, en el hermano o en la hermana. Y hermanos, el único perfecto es Dios. Nosotros vamos a fallar en cualquier momento. Entonces, en alguna ocasión, cualquiera de nosotros puede poner la mirada en algún amigo o en algún hermano en Cristo. A veces yo he oído personas que dicen, es que usted es más espiritual, hermano. Por eso yo confío en usted. No, confiemos en Dios.
Porque si yo veo que alguien viene a pegarle al hermano, yo voy a correr, mejor que digan aquí corrí, no que aquí quedó. Pero Dios nos defiende. Entonces, como les decía, el fundamento, la instrucción tiene que ser buena. Nosotros que no nacimos en este país, tenemos que tener un proceso para aplicar y hacernos residentes. De la misma forma que estos 3 versículos mencionan cuando Dios dice que nació allá. Porque cuando dice la Biblia que cuando la nueva Jerusalén baje del cielo, van a entrar a ella los que están inscritos en el libro de la vida. Y el que no se encuentre ahí no va a entrar al gozo con el Señor. Todos estos pueblos que menciona aquí, hermano, los 5 pueblos, dice, todos estos pueblos enemigos de Dios en otro tiempo, pero llegaron al conocimiento del verdadero Dios, al punto de que sus habitantes serán tenidos por ciudadanos nativos de Sion. Qué encantador eso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, ya somos nativos de ahí, porque hemos recibido a nuestro Señor. Y el versículo 7, hermanos, dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están ahí. Cantores y tañedores se refiere a los músicos, hermanos. Imaginan ustedes la felicidad que va a haber ahí. Dice la Biblia que ya no van a haber lágrimas, todo va a ser alegría. Entonces, yo creo que, hermanos, tenemos que perseverar en el Señor. Si queremos en realidad ser encontrados en el libro de la vida y pasar al gozo eterno con Dios. Porque la base es esa, hermanos, como dice la Biblia, el cimiento, la instrucción y perseverar en el Señor. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, mi Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos libremente, que nos das, Señor, de poder alabar y